temas introductorios de doctrina social de la Iglesia, la realidad, la importancia del ser humano, la dignidad de la persona humana. Abarcamos ya los derechos humanos, veíamos cómo pues Juan 23 fue el que enfatizó más y cómo ellos pues no es algo que es reconocido por una ley particular, sino que es los derechos del ser humano vienen descubriéndose desde hace mucho tiempo y desarrollándose desde hace mucho tiempo. No es algo que acaba de surgir con la Declaración de Derechos Humanos, sino que es algo que ha venido creciendo, ¿verdad? Ha venido progresando el ser humano en ir pudiendo descubrir esos derechos humanos y no necesariamente, pues, o sea, ha pedido que se legitimen sus derechos y se reconozcan cuando ya, pues, se lleva tiempo de que ellos existen, ¿verdad? Aunque en ciertos países tal vez no es reconocida o no ha sido firmada la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, entonces eso pues ya es un apartado y ahorita vamos a entrar a un tema pues bastante interesante y bonito, ¿verdad? Yo creo que a todos los que de alguna manera somos agentes de pastoral o docentes del área de religión o de teología, pues reconocemos en el tema de la Biblia y la Sagrada Escritura y también los Santos Padres, pues temas interesantes, ¿verdad? Porque siempre es novedoso, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera lanzar, ¿verdad? Y quisiera pues abrir que puedan abrir sus micrófonos a participar, ¿verdad? Aquí les pongo una imagen, ¿verdad? Y aparece pues un armazón de acero, encofrado de madera, suelo, excavación, etcétera, ¿verdad? El hormigón, los cimientos, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirven las bases y fundamentos en una construcción? Entonces quisiera pues escuchar un poquito, ¿verdad? ¿Qué opinan sobre esto? No sé si tengo un arquitecto dentro del grupo, hasta donde yo sé, no, pero si hubiese alguno, pues nos puede aportar, ¿verdad? O algún ingeniero. Porque son... Yo soy ingeniero Por favor, estructural. compártanos. Y mire, pues realmente la cimentación es algo muy delicado en una estructura, es lo principal de una estructura. Y la Biblia dice que si ponemos nuestra casa sobre la arena, se hunde. Exacto. Pero si lo ponemos sobre roca, pues permanece. Y por ejemplo, en Guatemala no tenemos edificios muy altos porque nuestros suelos son bajos. En Panamá hay edificios muy altos porque están cimentados sobre la roca continental. Y es bien diferente ver un edificio cimentado sobre roca que cimentado sobre un suelo malo. En Guatemala tenemos edificios que no se hicieron los estudios correspondientes y que se están hundiendo porque los suelos pues necesitan ser estudiados. Ahora digamos, la ciencia de suelos ha aumentado mucho y, por ejemplo, ya hay estudios de suelos nucleares que nos permiten a los ingenieros estructurales poder diseñar de una mejor manera en base a los suelos, porque los suelos tienen una resonancia que le dan al edificio la verdad, la estructura, cómo debe ser la estructura. Roberto, y una pregunta, ya que usted es pues, experto en el tema o es su área de expertise, digamos, ¿qué fenómeno sucede si una casa o una construcción no tiene buenas bases o no está bien construida en su fundamento? ¿Qué sucede? Pues si no hay un movimiento sísmico, regularmente puede provocar asentamientos, pero si hay un movimiento sísmico, puede ser colapsada totalmente, digamos, ¿verdad? Porque se hunden los cimientos. Ante un movimiento sísmico pueden haber fallas primarias, secundarias, terciarias, dependiendo, pero regularmente nosotros los ingenieros estructurales, cuando hay una falla estructural sísmica, por ejemplo, primaria, realmente no podemos hacer nada. La ciencia nos da muchas armas ahora en día, pero ante una falla, por ejemplo, incluso terciaria, de primer orden, no podemos hacer mucho, porque si una falla, por ejemplo, llega a un cimiento, lo destruye completamente.
En El Salvador tuvimos un caso en el terremoto, que el hospital Benjamin Bloom, un Así. hospital para niños construido por los gringos, tenía una cimentación, pero es impresionante la cimentación que tenía. Y a la par había una casa de 3 niveles construida muy mal hecha, muy mal hecha. Pero la falla pasó sobre el cimiento del hospital y partió en dos al hospital. Y la casa que estaba a la par, muy mal hecha, quedó en pie porque no había pasado la falla. Entonces, una falla es imprescindible, es muy crítica para un cimiento. Y Claro. pues los suelos, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelos hay? Como le digo, en Guatemala tenemos muy buenos suelos y, y se tienen que aprovechar. No hay tan buenos suelos, pero sí se aprovechan. Pero por ejemplo en Panamá hay suelos muy buenos y esa es la diferencia de que hay edificios tan altos y tantos edificios. Claro. Muchas gracias, Roberto. Un excelente aporte, muy amable. No sé si hay alguien más, una aportación más y luego avanzamos en el tema. Yo ya sé que ya se están preguntando por qué Lick está hablando de esto. Si es, yo no me metí aquí a estudiar arquitectura, ¿verdad? Pero ya van a ver por qué. Todo tiene un motivo. Marta Liz. Licenciado, para mí sería que nosotros como cristianos también tenemos que fundamentar nuestra fe, porque si no la fundamentamos, si no tenemos fundamentos, como decía Roberto, como que nuestra estructura se viene al suelo, entonces andamos así como que a la deriva, como quien dice, no sabemos ni qué, si vamos a algún lugar ni qué camioneta nos lleva, porque Claro. realmente no tenemos una base sólida en quién creemos, por qué creemos y para qué creemos. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Marta Alicia. Pues usted me ayudó mucho a introducir ahora el tema, al igual que Roberto. Pues bueno, estamos hablando de los fundamentos bíblicos, patrísticos y teológicos de la doctrina social de la Iglesia. Como bien lo decía Roberto, ahí ven en la imagen en el fondo, pues puse unos edificios altos, ¿verdad? Pues pueden haber edificios altos porque tienen buenos fundamentos. Y por ende la doctrina social de la Iglesia también es muy fuerte y es válida, ¿verdad? Muchos de los planteamientos que se han hecho porque tienen buenos fundamentos bíblicos, patrísticos y teológicos, ¿verdad? Y de ahí la importancia de conocerlos. Entonces, pues vamos a ver que Pablo VI, pues vio de alguna manera una visión evolutiva de la doctrina social de la Iglesia en 80º año. Eran los 80 años de Rerum Novarum y él de alguna manera estaba identificando que la doctrina social de la Iglesia pues no era estática, no eran fotografías o no era algo que se iba a quedar fijo de una sola forma, sino que iba a ser algo que iba a ir evolucionando, que iba a irse desarrollando. ¿Por qué? Decía él, porque primero hay una reflexión de la realidad bajo la renovación e impulso del Evangelio. Ese es un primer motivo por cual la doctrina social de la Iglesia puede evolucionar y puede seguirse desarrollando, porque reflexiona la realidad, pero no a nivel temporal, sino bajo el impulso del Evangelio. Y porque el Evangelio es siempre nuevo, siempre tiene algo que decirnos, a pesar de que fue escrito hace 2000 años, siempre tiene algo que aportarnos. Bueno, además, porque también hay una sensibilidad eclesial marcada por el servicio y la atención preferencial por los más pobres. Y las realidades que marcan ese servicio y las realidades de los pobres han cambiado durante los distintos momentos de la historia. En otro momento, pues eran los pobres que no tenían tierras para trabajar. Otros eran comerciantes que no tenían cómo vender sus productos. En la época de la Revolución Industrial, cuando surge Rerum Novarum, es el conflicto obrero. Con Juan Pablo II será el tema laboral y de los salarios y del salario justo, del salario familiar. Actualmente, pues estamos más en el tema ecológico y se está hablando mucho de la Amazonía. El mismo Papa hace poco, si ustedes vieron en Rome Reports, él mismo decía que él tuvo una conversión a nivel de este tema, que él decía ahí por la época de Aparecida, pasadita Aparecida, él decía, bueno, ¿y por qué los obispos y estos sacerdotes insisten tanto que la Amazonía, que la Amazonía? Pero conforme él fue entrando en el tema y fue descubriendo la envergadura del tema, él también tuvo una conversión, ¿verdad? Entonces esa sensibilidad de la Iglesia, esa capacidad de percibir lo que sucede
a nivel eclesial en vistas al servicio a los pobres y por el servicio a los pobres, implica que la doctrina social de la iglesia vaya evolucionando. Y además, porque la iglesia tiene una experiencia milenaria que lleva a actuar con perspectiva histórica y con creatividad. La iglesia no ha hecho siempre las mismas respuestas. En ciertos momentos en el inicio de la iglesia, pues sí era compartir los bienes en la comunidad eclesial, cuando la iglesia se reunía en casas en secreto por la persecución romana. Después, ya en la época del imperio, eran obras de caridad, tal vez más sistematizadas. En la época medieval, en las primeras cruzadas, recordemos que las cruzadas de alguna manera surgieron por la defensa de los lugares sacros, y también se necesitaba, por ejemplo, atención hospitalaria o sanitaria, se podría decir, de los cristianos que vivían en ese sector o que llegaban a proteger ese sector de Jerusalén y las otras tierras santas, ¿verdad? Entonces, surgen las órdenes hospitalarias, surgen más adelante órdenes de caridad o congregaciones enfocadas en la caridad. Entonces, la iglesia tiene una experiencia milenaria, ¿verdad?, de 2 siglos, que lleva a actuar con esa perspectiva histórica y siempre plantear algo nuevo. Bueno, en cuanto a la teología moral, la doctrina social de la iglesia, pues se va formando por 3 niveles. Y vamos a ver cómo los fundamentos son informados en estos 3 niveles o forman al cristiano en estos 3 niveles, ¿verdad? Tenemos un nivel fundante, un nivel directivo y un nivel deliberativo. Entonces, en primer lugar, la doctrina social de la iglesia aporta un nivel fundante, da motivaciones, razones por las cuales hay que servir a los hermanos, hay que ejercer la caridad, hay que obrar dentro del ambiente social, político, económico, etc. Entonces provee las motivaciones. Veremos más adelante que también se enraizan en el Evangelio y también en los Santos Padres. Aparte, tiene un nivel directivo en cuanto que lo que se va descubriendo desde sus fundamentos y en el planteamiento ya ordenado de la doctrina social de la iglesia, se proveen normas para la vida social, para vivir una vida social que ayude a construir el reino de Dios, que ayude de alguna manera a hacer presencia la civilización del amor, que de alguna manera viene a promover Jesucristo. Y luego un nivel deliberativo, que nos ayuda a que cuando nos encontramos en una circunstancia de decisión por nuestro trabajo, por nuestra familia, por el ambiente en que estemos, nos forma la conciencia y nos permite tener una conciencia bien formada que va a saber desde esa buena conciencia y desde la escucha adecuada a esa conciencia, actuar correctamente, actuar moralmente según la doctrina de la iglesia, según el querer social de la iglesia. Entonces son esos 3 niveles que forma la doctrina social de la iglesia. Entonces ya vimos, tiene un nivel evolutivo. La iglesia la doctrina social no se ha quedado estancada en el pasado, va creciendo, pero también va formando en varios niveles y nos va orientando. Ahora, esa realidad de que sea creativa, evolutiva, no quita que tenga fundamentos. El hecho de que tenga vigas, el que tenga niveles, no quita que tenga fundamentos. Bueno, entonces Juan Pablo II, al abordar el tema de los fundamentos bíblicos, dice que para la doctrina social de la iglesia, su fuente la halla en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro del Génesis, y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Entonces es importante porque se nos está diciendo primero, desde la óptica de Juan Pablo II, que la Sagrada Escritura es fuente, pero para los cristianos siempre, si bien nosotros pues leemos el Evangelio, lo tratamos de vivir, seguramente ustedes hacen lectio divina cuando tienen oportunidad, o meditación o lectura orante de la Biblia, pues si bien podemos hacerlo del Antiguo Testamento, la máxima fuente espiritual para nosotros la encontramos en el Evangelio. Y por eso nos dice, ¿verdad? En el libro del Génesis,
y también en los evangelios, en los escritos apostólicos. Bueno, la Biblia es fuente de la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un origen, tiene su origen esta situación y sentido en el deseo de comunicación de Dios. Dios ha querido de alguna manera comunicarse, revelándose primero a los primeros seres humanos que lo fueron descubriendo, pero también a Abraham, a un patriarca, líder de una tribu, a Jacob, a Isaac. Dios desea comunicarse, desea ser conocido, desea ser amado, porque Él ha amado primero, por eso ha creado. Luego ha querido entablar una alianza esponsal, para tener una comunicación más íntima con su pueblo. Y después llegar a construir en Jesucristo una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano a tal nivel que necesita de la iglesia como un instrumento universal de salvación que ayude y que colabore a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a que anuncien el evangelio. Entonces, Dios en primer lugar desea comunicarse y desea orientar al ser humano. Desea darle sentido a su vida y darle sentido a su actuar. Luego, por el otro lado, a nivel hay una interacción de Biblia y moral. Moral al final es esa vivencia, ese actuar de acuerdo a los criterios que nos da la fe. Entonces, nos da de alguna manera la Sagrada Escritura presupuestos para una adecuada interpretación. Cuando se da esta relación entre la moral y la Biblia, vamos descubriendo que también tenemos que ir descubriendo la forma de interpretar la Sagrada Escritura. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Si uno va a la Sagrada Escritura y uno va a ver lo que sucede por ejemplo, las hijas de Noé, ¿verdad? Dice que Noé se encontraba desnudo y, si no me equivoco, ¿verdad? Solo déjenme ver que no me esté confundiendo. Bueno, creo yo que sí estamos con el tema de Noé. Entonces, llega a Noé, una de sus hijas, y ya que no tienen de alguna manera cómo... No, perdón, me estoy confundiendo. En el caso de Noé, uno de sus hijos conoce la desnudez de su padre. Bueno, después habla de que la cubre y demás, pero conocer en sentido bíblico tiene un sentido sexual. Entonces, hablar de que hubo un conocimiento del padre habla de cierto tipo de relación. Entonces uno dice, bueno, y esto me está enseñando la Biblia, este tipo de actuación. Entonces uno dice, bueno, uno tiene que descubrir que al acercarse a la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios, porque recordamos que Dios usó la palabra humana para comunicarse. Entonces ustedes, que ya los que están en tercer y segundo año, pues saben que existen géneros literarios, que existe un contexto, que la Sagrada Escritura no la podemos leer fuera de su contexto. Y que tenemos que descubrir por qué ciertas narraciones están ahí. ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dejar? ¿Cuál es de alguna manera la buena nueva, así lo leemos los cristianos, que nos quiere dejar, ¿verdad? Entonces hay que ir descubriendo esos presupuestos para una adecuada interpretación, ¿verdad? Y de hecho hay un libro de la Pontificia Comisión Bíblica que les invito más adelante a retomar, que se llama Biblia y Moral, porque de alguna manera va orientando hacia ello. Bueno, al analizar la fe y la sociedad en el Antiguo Testamento, pues vemos que de alguna manera se dan diversas situaciones en el Antiguo Testamento. Además, aunque nosotros encontremos como primer libro el libro del Génesis, sabemos que el libro del Génesis fue escrito mucho después de los acontecimienos que narra, ¿verdad? Sabemos que bastante de las narraciones del Génesis surgen cuando están en Babilonia los israelitas, los judíos sí, porque después se establecen en Judea. Ellos están en Babilonia
y ellos se encuentran con la necesidad de antever que los babilonios creen en ciertos dioses, creen que una tortuga sostiene al mundo, etcétera, etcétera. Ellos quieren de alguna manera dar razón de por qué ellos creen en Dios, cómo creen en Dios, y ellos acuden a sus tradiciones patriarcales, a sus narraciones orales, para poder dar razón de por qué existe el ser humano. De ahí que los primeros 12 capítulos de la Biblia sean unos escritos etiológicos, ¿verdad? Eso lo sabemos, son escritos que quieren dar razón del origen. ¿Cuál es mi origen humano? Dios crea al hombre, crea a Adán, crea al ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad? Luego vamos a ver que Dios, ¿por qué eligió al pueblo de Israel? Porque hubo un padre en la fe, porque estuvo Abraham y él fue el que de alguna manera respondió a Dios. Bueno, y así, ¿verdad? La Sagrada Escritura nos va narrando y nos va hablando dentro del desarrollo que ella va teniendo, nos va narrando de distintas realidades. Entonces, como les digo, también en la Biblia tenemos, y ustedes lo saben, distintos géneros literarios, ¿verdad? Podemos tener poemas, podemos tener leyes, podemos tener narraciones que pueden parecer históricas, que en su contexto eran libros históricos, con otro paradigma de qué significaba la historia, ¿verdad? Otro punto de referencia, no la historia como la entendemos hoy. Encontramos cantos, encontramos poemas y de distinto tipo. Entonces, podemos decir de alguna manera que para poder interpretar la Sagrada Escritura, dentro de estos aspectos introductorios hay que tomar en cuenta, pues no solo cuándo se escribe cada texto, en qué contexto se desarrolla, a qué responde y de alguna manera, pues cuáles son los criterios de interpretación. También está el documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Me imagino que ustedes también pues lo abordan dentro de su formación bíblica. Luego, vemos el tema de la creación. ¿Por qué surge el tema de la creación? Esto es tratando de sintetizar el Antiguo Testamento. La creación y el que el ser humano se descubra creado refleja también que hay una bondad de Dios. Dios ha querido el bien para el ser humano y para su creación. Él desea el bien común, el bien de todos. También refleja que hay una dependencia, que el ser humano, por más que él, por su propia realidad individual, quiera hacer las cosas bien, necesita la gracia de Dios, necesita la palabra de Dios, necesita la orientación de Dios para lograr ser lo que ha sido llamado a ser. Además, también se descubre esa complementariedad, no solo del hombre y la mujer, sino de la complementariedad de toda la humanidad, cómo cada uno aporta al plan de Dios y cómo alguien, actuando egoístamente como lo hizo Caín, que de alguna manera da razón de por qué existe el pecado. Entonces va reflejándose como si todos logramos una relación fraterna y armoniosa, podemos lograr todos la felicidad que desea Dios. Y además, también la creación refleja que nosotros somos responsables, somos co-creadores, somos administradores de la creación de Dios. Dios nos ha dado la razón, nos ha dado habilidades humanas que nos permiten desarrollarnos, progresar, dirían en otros ambientes, ¿verdad? Y todos los desarrollos que pueda realizar el hombre en los distintos ámbitos sociales, políticos, económicos, de medios de comunicación, de educación y demás, implican una gran responsabilidad que Dios le ha depositado. Y también descubrimos dentro del Antiguo Testamento que también dentro de la narración de la creación también se narra el pecado del ser humano, cuando el ser humano no responde bien. Y por esos relatos también sabemos cómo debemos responder, porque se nos pone la antinomia o el contrario de lo que debemos hacer. Bueno, luego también encontramos la legislación que va expresando la alianza de Dios. Encontramos
pues no solo los 10 mandamientos, hablábamos del pequeño credo arámico, ¿verdad? De Aram, porque yo fui un arameo errante y por ende no voy a violentar a los migrantes, etcétera. También el código de santidad, el código sacerdotal, que ya van reflejando otras etapas dentro del desarrollo de Israel, cuando ya Israel se va estableciendo, ya no está con su carpa movilizándose, ¿verdad? Y con el arca de la alianza con ellos. Entonces se va expresando esa alianza que se va haciendo progresiva. Pero también, y eso vamos a ver en el profetismo bíblico, también se da quebrantamiento de esa alianza. Si bien Dios quiere establecer la alianza con el hombre, quiere unirse al ser humano, ¿verdad? Esponsalmente, Oseas es muy expresivo en este tema, se da mucho de que se da la infidelidad de Israel, la infidelidad del pueblo. Entonces el profetismo bíblico también nos va a dar un modelo de justicia social y una fuente de inspiración, porque de alguna manera el profeta es aquel que es utilizado por Dios para transmitir oráculos, para transmitir su palabra, su voluntad, su deseo sobre la humanidad. Y desde ahí, desde esa orientación que recibe el profeta de Dios, y además de ser normalmente un miembro del pueblo, sensible a las realidades que vive el pueblo, este ser humano, el profeta, alza su voz denunciando la injusticia, pero no, por ejemplo, a veces, de verdad, podemos leer o escuchar cuando estamos en la misa, que el profeta, pues, es profeta de calamidades, dirían, ¿verdad? Incluso el rey Ahaz le criticaba a... Uy, perdón, se me fue el nombre del profeta. El rey Ahaz le criticaba a... Perdón, se me fue el nombre del profeta. Es que son dos. Es un profeta que tiene un discípulo. Es el profeta que se fue en un carruaje de fuego. Elías. Perdón, ya me recordé. Entonces, el rey Ahaz le reclama a Elías. Ya vienes tú, profeta de calamidades. Es que no se busca eso. Por ejemplo, ¿verdad? Isaías, el primer Isaías, le denuncia al rey. Si te unes a Egipto y a Samaria, van a destruirnos y nos van a atacar. El rey se convierte, fruto de la predicación de Isaías, hace lo que dice el profeta y entonces llega cerca la calamidad, pero se retira. Llegan las tropas, cerquísima, pero se retiran. ¿Por qué? Porque si bien puede ser que el profeta anuncie una calamidad o un desastre, si no se sigue la voluntad de Dios, si se sigue, Dios busca el bien del ser humano. Entonces, de alguna manera, esta es la realidad de la sociedad del Antiguo Testamento. Por eso los profetas, podemos decir que aún existen el día de hoy. Todavía existen cristianos que son palabra de Dios viviente y que con su forma de vivir, como los profetas muchas veces con lo que les sucedía, ellos expresaban simbólicamente lo que se le quería decir a Israel, o con su palabra, también en segundo plano, dan criterios de actuación social. Sobre todo el profeta Amós. Si ustedes leen el profeta Amós, ¿verdad? Critica, por ejemplo, a los ricos, ¿verdad? Y él mismo dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, no soy de un linaje profético, pero vengo aquí porque Dios, Yahvé, el que es, me ha llamado para decirles cómo deben actuar correctamente y cómo están actuando erróneamente. Bueno, en el Nuevo Testamento, pues es una perspectiva distinta. Pues nosotros sabemos de que luego de que se da el movimiento de Jesús y su predicación, sus obras y palabras, esto impacta en todos aquellos que lo escuchan. Elige a sus apóstoles y también hay discípulos que le siguen. Y Jesús de alguna manera va mostrando un modo de transmitir su palabra. Y esos elementos nucleares son los que quedan en el corazón de los apóstoles y discípulos. Y ellos van recopilando frases, dichos, escriben la narración de la pasión, escriben milagros, y todas estas colecciones se van agrupando y van reflejando una enseñanza.
tal vez Mateo sistematiza más porque él es un evangelio que es para profetas, dirían ellos, ¿verdad? Para maestros que enseñaban la fe, que transmitían la fe, ¿verdad? En Antioquía. Pero los otros evangelistas también y todos los otros evangelios también reflejan esa realidad de querer transmitir como transmitía Jesús, sobre todo con sus acciones. Jesús, es cierto, llega al monte y anuncia su sermón del monte, y como si fuera un nuevo Moisés, da nuevos criterios y orientaciones de vida, pero también no solo enseña así, sino que enseña con su propio actuar, porque Él es el modelo de ser humano. Luego, las primeras comunidades cristianas, pues, después de que Jesús asciende a los cielos, pues se quedan los profetas y los apóstoles. Hablamos de los profetas dentro de los rangos, dentro de las primeras iglesias cristianas, aquellos maestros que enseñaban la fe. Pues ellos se estaban dedicando a anunciar el evangelio, pero empiezan a morir los apóstoles, sea por martirio, sea de la forma que fuere, y las tradiciones se pueden empezar a perder. Por lo mismo, se hacen esas redacciones que decíamos, se hacen interpretaciones, y se va estableciendo también un canon. Existen libros apócrifos, ¿por qué? Porque hay quienes se salieron del canon, ¿verdad? Todas las iglesias creían en algo, y de repente yo estoy en Egipto, y me llega el Evangelio de Antioquía, que lo escribió un tal Mateo, y digo, sí, este refleja la fe de la iglesia, sí, este sí. Pero luego me llega un evangelio gnóstico de María Magdalena, y habla cosas de que el Espíritu Santo está unido a María Magdalena, que Jesús está unido, y empiezan a hablar de dualidades y demás, y estas mismas comunidades eclesiales dicen, esta no es la fe, esto no es lo que nos transmitieron los apóstoles, esto lo rechazamos. Entonces, también ellos ahí van viendo, dentro de esas escrituras, cuáles criterios de acción son correctos, ¿verdad? Y cuáles de alguna manera son los que tenemos que asumir, cuáles son incorrectos y cuáles asumir. Y entonces ellos mismos dentro de cada realidad van leyendo el evangelio, van leyendo sus escritos y estos hechos y van reinterpretando la realidad. ¿Qué nos dice a nuestro hoy esta palabra de Dios? Es lo que ellos se van planteando, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y que sus escritos también lo reflejan. Bueno, eso para hablar un poquito, ¿verdad?, sobre estos temas. Hay varios criterios que nos dan, no solo Jesucristo, sobre cómo actuar socialmente, sino también el Antiguo Testamento y también los escritos apostólicos. Y aquí tal vez solo subrayar el hecho de que también en el Nuevo Testamento tenemos que leer los textos dentro de su contexto, ¿verdad? Hubo errores de los primeros cristianos, que por ejemplo, tenemos el caso de Orígenes, ¿verdad? Un gran intérprete de las Sagradas Escrituras, dejó abundantes escritos de teología bíblica, desde lo que se conocía en los primeros siglos de la Iglesia, los primeros 2 siglos, pero él tomó al pie de la letra, donde decía, ¿verdad? Si un miembro tuyo es ocasión de pecado, córtatelo, ¿verdad? Entonces, pues, él eso hizo, ¿verdad? Y eso le implicó no poder ser santo, ¿verdad? Porque él, pues, se castró a sí mismo por esa misma realidad. Y él pudo haber sido muy bien un padre de la iglesia, pero hizo una interpretación incorrecta de la Sagrada Escritura. No entendió que el mensaje es, al final, en el fondo, es que todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, debemos de rechazarlo y de no actuar de esa forma, pero no hablaba Jesús de hacerla literalmente un cercenarse de una parte del cuerpo, ¿verdad? Bueno, eso a nivel global, a nivel de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dan criterios de vida, de orientación y de acción. Luego, tenemos también fundamentos patrísticos, ¿verdad? Entonces, San Juan Pablo II nos dice en Laborem Exerces 3a. Esa doctrina social de la Iglesia, o la enseñanza social, perteneció desde el principio a la enseñanza de la Iglesia misma, a su concepción del hombre y de la vida social. Entonces, lo que nos quiere decir Juan Pablo II es aquí,
Y por eso los padres y los escritos de los padres son parte de la tradición de la iglesia, junto con los ritos litúrgicos, junto con los sacramentales que se fueron desarrollando, junto con tantos escritos que hicieron los primeros cristianos. Los santos padres, de alguna manera, toda esta tradición aporta para interpretar correctamente el actuar social también del cristiano. Bueno, pero entonces uno dice, bueno, y vamos a hablar de los santos padres y ellos estando tan lejos de nosotros. Pues sí. ¿Y quiénes son los santos padres? ¿Cómo podemos saber quién es un santo padre? Pues primero habría que definirlos y decir que son los autores cristianos de los primeros siglos, de la antigüedad cristiana, desde la perspectiva de la historia de la iglesia, y que son caracterizados por una rectitud en su doctrina. Cuando decimos rectitudes, son ortodoxos, pero ortodoxo quiere decir que de alguna manera se encuentran dentro del sensus fidelium, dentro del sentido de los fieles que descubrían, así como yo les ponía el ejemplo de esta iglesia de Egipto, ¿verdad? Que si alguien recibía un evangelio que contradecía la fe que habían recibido, pues no era ortodoxo, era heterodoxo, era de una herejía o era de otro ambiente, pero no era cristiano, ¿verdad? Entonces ellos se caracterizaban por la rectitud de su doctrina y porque eran señalados por la santidad de sus vidas, porque su forma de vivir era ejemplar. Y por lo mismo, ellos han sido reconocidos como tales por la autoridad eclesial. Hay una acreditación eclesiástica, hay un reconocimiento de la iglesia de las virtudes y de sus escritos. Son también los primeros exégetas de la escritura, porque ellos estuvieron más cerca de los discípulos o fueron discípulos de los apóstoles y por ende estuvieron más cerca de sus tiempos, más cerca de Jesús. Es como decir nosotros. Nosotros podemos hablar del hermano Pedro, por ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo vivió el hermano Pedro? Hace 400 años. Sin embargo, no está tan lejos. Así estaban los santos padres de Jesús también, a una cierta distancia. Varían porque hay santos padres del siglo I, del siglo II, III, IV, hasta el VII, ¿verdad? Pero va variando. Sin embargo, ellos lo conocieron y por ende tienen más autoridad. Bueno, son los testigos órganos privilegiados de la tradición apostólica, a la luz de la cual interpretaron auténticamente las escrituras y contribuyeron al desarrollo del dogma y a las costumbres de los cristianos. Entonces, por eso son importantes ellos, porque ellos colaboraron al establecimiento de la fe. El hecho que podamos decir el credo niceo-constantinopolitano ha sido fruto de la construcción de siglos, de discusiones, de escritos, de excomuniones y de tanto más, y de persecuciones y de sacrificios de los santos padres también. Entonces, por eso los tomamos a ellos como referencia. Bueno, contexto del magisterio social de los padres de la iglesia. Entonces, para hablar de ellos, pues podemos decir mucho, además de que sus enseñanzas nos siguen enseñando hoy, siguen siendo criterio para la predicación y para una sana reflexión teológica, ¿verdad? Uno no puede solo tomar la Biblia, como hacen nuestros hermanos cristianos de otras iglesias u otras denominaciones. Nosotros interpretamos la Sagrada Escritura con la tradición de la iglesia y con la guía del magisterio de la iglesia. Porque si no, nosotros podríamos hacer una interpretación subjetiva, como ellos a veces dicen, no, si vos podés interpretar las Sagradas Escrituras, mira, lee tal versículo de la Biblia, ¿verdad? Pero a veces es una lectura parcial, subjetiva, que no necesariamente va a seguir las orientaciones que quiere el Espíritu para nosotros. Por ende, desde ese mismo espíritu la tradición nos orienta, los santos padres y el magisterio. Bueno, está en 2 etapas el desarrollo de esta tradición de los santos padres. La etapa prenicena, previo al concilio de Nicea, o del cristianismo minoritario y perseguido socialmente. Estamos hablando de los siglos I y IV. Y luego está la etapa post-nicena, después del concilio de Nicea, o del cristianismo como religión del imperio. Entonces, bueno, veamos la primera etapa. Se encuentra en la etapa prenicena.
hay una expansión y estructuración de comunidades. Después de que solo era el movimiento de Jesús, los 12 apóstoles, las primeras mujeres que acompañaban a Jesús y los discípulos, ellos empezaron, cuando se fue Jesús, a anunciar la buena nueva. Se van creando pequeñas comunidades, grupos que se van reuniendo en casas. Pablo habla de cómo él estaba predicando en una de esas casas y un joven se desmaya cuando él estaba predicando y demás. Entonces todo era muy desde el lugar, ¿verdad? Las catacumbas, todo se hacían escondidas por la persecución del imperio a todo aquel que practicara una religión distinta a la de ellos y que no diera su ofrenda de adoración de incienso a los dioses de ellos. Había una visión negativa del cristianismo también en ese momento, en esta etapa de estos santos padres, donde pues el cristianismo es confundido, ¿verdad? Cuando se dice que se come el cuerpo y la sangre del Señor, los romanos entienden que se está promoviendo la antropofagia, que es comemos a otros seres humanos, ¿verdad? Y hay muchas denuncias que surgen hacia los cristianos porque no se les conocía, porque era una doctrina nueva, era una secta de los judíos, así como habían estado los saduceos, así como habían estado los fariseos. Ellos, los romanos, consideraban que los cristianos eran una secta de los judíos. Entonces se dan muchas persecuciones por distintos emperadores, las más conocidas las de Nerón, pero también hubo de Trajano y muchos más. Y además surgen los escritos que se llaman apología, ¿verdad? Apolo fue un discípulo de Pablo, se cree que provenía de Grecia, ¿verdad? Cuando él hace su discurso en el Areópago, él se convierte, y entonces Apolo se vuelve un gran predicador de la fe. Entonces por eso se le llaman apologías, porque él defendía la fe cristiana ante los griegos. Entonces varios padres son apologistas porque defienden la fe, ¿verdad? Entonces ellos están defendiendo la fe y el actuar cristiano y la forma de vivir del cristiano. Hay muchos textos en este tema y vamos a enlistar algunos. Luego, también en esta etapa, la radicalidad evangélica en la conversión al cristianismo. O sea, quien se volvía cristiano sabía que se arriesgaba a ser crucificado o a ser perseguido y asesinado, a ser burlado. Sin embargo, optaban por bautizarse, ¿verdad? La gran mayoría eran bautismos de adultos, pero paulatinamente, conforme se va convirtiendo el pater familias, el papá de la familia, se convierte toda la familia y recibe el bautismo. Y contra el exclusivismo herético, ¿verdad? Si tenés la doctrina gnóstica o si tenés el conocimiento puro de Dios, vas a llegar a elevarte y a liberar tu alma de tu cuerpo y vas a ser de ese grupo selecto de los puros, ¿verdad? Contra el exclusivismo de los heréticos, de las herejías, de las corrientes heréticas, surge la oferta salvadora para todos del cristianismo, porque Dios quiere la salvación de todos. Dios ama al ser humano y por eso se entrega y entrega a su Hijo. Bueno, y luego viene la segunda etapa, una etapa posnicena o del cristianismo como religión del imperio, que es del siglo IV al VIII. La nueva relación iglesia-imperio se establece, ¿verdad? Primero es reconocida la fe de la iglesia como una fe que es tolerada y luego es hecha la religión del imperio. Porque primero Constantino, de alguna manera, pues acepta, tolera, pero más adelante va a ser ya asumida como religión del imperio propiamente. Permítanme, estoy tratando de llegar a la presentación. Ok, luego, esta nueva relación implica un cambio en cómo actúan los cristianos y en cómo hay que adaptarse a esa nueva realidad. Se da una relajación de la vida cristiana en muchos cristianos, ¿verdad? Recuérdense que se convierten a los sacerdotes y obispos en, ¿cómo podríamos decir? Miembros no del Estado, sino del gobierno, del imperio, ¿verdad? Ellos tienen las vestiduras, ¿verdad? La casulla era una vestidura romana que portaban, no recuerdo ahorita cómo le llamaban a este tipo de ciudadano romano, ¿verdad? Creo que eran los patricios, si no me equivoco, ¿verdad? Pero las máximas autoridades romanas utilizaban esa vestidura, ¿verdad? Entonces se da una relajación, se les dan prebendas, se le dan basílicas, basilios es casa, pero una casa gigante, ¿verdad? Entonces se les ceden basílicas
y entonces esto también trae a veces a relajación. Por lo mismo el monacato va surgiendo como una crítica a la forma de actuar socialmente de varios cristianos. Entonces los monjes dicen, quiero fugarme del mundo, fugamundi, me quiero ir del mundo. No quiere decir que me voy a ir a Marte, ¿verdad? Sino que me voy a retirar de la mundanidad o de aquello que promueva la mundanidad para vivir de alguna manera la fe de Jesucristo con la radicalidad evangélica que ella traía. Se da una nueva organización social de la caridad, una forma de atender a los pobres, donde el emperador es responsable de atender a los pobres también, y se tiene que promover y se buscan distintos estamentos para apoyar a los pobres. Las primeras escuelas catedralicias surgen también en el medievo, pero eso es más al final de esta etapa. Y la celebración de los grandes concilios de la Iglesia unida, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la Iglesia de Oriente y Occidente que está aún unida, y desde ahí se dan los primeros concilios que van estableciendo la fe. Todos ellos guiando la forma de actuar del ser humano. Menciono en listo las obras más destacadas de los padres en torno a su magisterio social, y luego hablo brevemente sobre lo que cómo vamos a proceder con la presentación que tenemos la otra semana. Entonces, en listo, obras importantes o referenciales, son más o menos como 12 obras referenciales paradigmáticas de los padres de la Iglesia sobre el magisterio social o su enseñanza social y el actuar social del cristiano. La primera carta a Clemente, el discurso a Diogneto. De Clemente de Alejandría tenemos Qué rico se salva. Esa es muy interpelante, la verdad. Les invito también, si tienen oportunidad, de leer cualquiera de estos documentos porque interpelan mucho nuestra vida. Cipriano de Cartago sobre las buenas obras y la limosna, y cómo debe ser la limosna, ¿verdad? Ahí es donde se ve más el principio de el destino universal de los bienes, por ejemplo. Lactancio, las instituciones divinas. Basilio Magno, la homilía Destruiré los graneros. Esto habla sobre el bien común de los bienes, el destino también universal de los bienes y el bien común, ¿verdad? Porque de alguna manera habían muchos ricos que acaparaban pues todas las semillas y demás. Gregorio Nacianceno, discurso 14º sobre el amor a los pobres. Gregorio de Niza, sobre los pobres que han de ser amados. Juan Crisóstomo, selección de homilías de carácter social, porque tiene muchas homilías dentro de las que él desarrollaba, ¿verdad? Ambrosio de Milán, libro sobre Nabot, el jezreelita, ¿verdad? Recordamos la historia de la viña de Nabot, ¿verdad? Y cómo el rey Ahaz manda, bueno, a través de su esposa, la esposa, bueno, y él también al final es parte del asesinato de Nabot, y roban la viña de Nabot, ¿verdad? Entonces, sobre eso y como ellos la actualizan en ese tiempo. Agustín de Hipona, La ciudad de Dios, que creo que es un escrito muy paradigmático sobre la estructuración social de la sociedad o la forma de actuar de una sociedad en global. Y Gregorio Magno, La regla pastoral, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estamos haciendo un barrido de varios autores de varios siglos con su representatividad en torno a la enseñanza social. Entonces voy a detenerme ahí. Antes de empezar a hablar sobre el tema de las presentaciones que tenemos para la semana próxima, porque les voy a habilitar el espacio respectivo en el aula virtual para que suban el link de YouTube de su presentación de 5 minutos, así como ya lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, comentarles que les voy a abrir ese espacio. También les voy a abrir un espacio para que ustedes, va a ser yo creo que lo más conveniente es un espacio de archivo donde ustedes van a subir su documento didáctico sobre el tema que están exponiendo. Había pensado, y después yo les voy a compartir a todos en un Drive todos los documentos de todos. ¿Por qué lo hago así? Me ha pasado en otros contextos que si yo comparto primero el link de Drive, algún alumno por error borra un documento, ¿verdad? Entonces, bueno, se vuelve conflictivo. Entonces, mejor, primero vamos a recopilar y luego ya vamos a establecer permisos y demás y ya les compartimos el Drive con la recopilación de todo. Bueno, entonces no sé, ¿verdad? Ahorita, pues, el tema de los padres de la iglesia, pues, le falta una colita pequeña, pero es ver cómo desde
la Biblia, la Sagrada Escritura, y cómo también desde los Santos Padres viene esta enseñanza social. Hay quienes, dentro de los que se ponen obstáculos a la doctrina social de la iglesia, dicen, es que esto todo es nuevo, es que la iglesia asumió el socialismo. No, quien realmente tiene la oportunidad de leer y profundizar la fe, tanto la Sagrada Escritura como los Santos Padres, descubre que no hay tanto nuevo bajo el sol, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Tal vez los Santos Padres no sabían sobre el Internet, no sabían sobre las bombas nucleares, pero principios reguladores de la vida y de la dignidad humana siempre han estado presentes. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo o alguna pregunta concreta que tengan. Licenciado, disculpe, quería preguntarle qué significaba LE, donde estaba... Laborem exerces. ¿Cómo? Es la encíclica, se la voy a escribir en el chat de aquí de Meet. Es una encíclica de Juan Pablo II, Laborem exercens. En español. Es la que estamos trabajando nosotros. Exactamente, Maina. Esta Laborem exercem es sobre el ejercicio ¿cómo podríamos decir? Sobre el ejercicio del trabajo, ¿verdad? Porque laborem es del labor o del trabajo, exercens es el ejercicio, entonces el ejercicio del trabajo, ¿verdad? Aunque en español se traduce distinto ya al final. Yo lo estoy haciendo así literal ahorita en el momento, ¿verdad? Claro. No sé si alguien más quiere aportar algo más. De igual forma... No, gracias, licenciado, muchas gracias. Cualquier cosa le podemos preguntar durante la semana para lo del video por el chat, ¿verdad? Sí, por el chat de WhatsApp me pueden preguntar. Siempre la primera referencia va a ser el aula virtual, los videotutoriales que les mandé, la rúbrica que voy a habilitar entre mañana y el lunes, donde van a tener ahí los criterios de evaluación para que ustedes revisen que todo va completo. Y yo creo que ahí tenemos los criterios principales. Y luego, si surgen dudas, pues me pueden preguntar. Pero recordar de que primero están esos dos referentes, ¿verdad? Porque si me escriben, profe, ¿cómo grabo mi presentación? Y ya vio el tutorial. ¿Cuál tutorial? El que tienen en el aula virtual, ¿verdad? Entonces, toda la información está dada con tiempo. Entonces, véanla. Yo les he puesto herramientas bonitas para que lo puedan hacer, para que se puedan lucir como ustedes son, para que saquen lo mejor de ustedes en este trabajo. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Si no hay ninguna duda más, entonces creo que eso sería... Claro. ¿Sí? Le quiero preguntar algo con respecto al video. Como es de pareja, o sea, la pareja tiene que... ambos presentar. Ajá, ambos tienen que presentar ese video. Sí, porque, por ejemplo, de nada me serviría que, digamos, una compañera hizo toda la investigación y dice, bueno, a la otra le dice, mira, hacete la presentación de PowerPoint. Entonces, ¿qué tanto aprendió la otra, verdad? La idea es que las dos debieron de leer el documento, porque a las dos les puedo hacer preguntas después, ¿verdad? Entonces, las dos debieron haber leído el documento, las dos colaborar en la etapa de la elaboración de la presentación y después de ya hacer el video y presentar, ¿verdad? Y lo ideal es incluso que se pueda ver la presentación de PowerPoint, por eso yo les ponía Zoom, y que aparezcan las dos caritas de ustedes, ¿verdad? Para que pues tengamos a la persona que está hablando enfrente, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ahí nos están compartiendo algunos que encontraron ya los documentos que les mencionaba en algún blog. Hay varios que están disponibles. Yo realmente no nos da el tiempo para el curso, la verdad, incluso en la maestría nos ponían un documento y lo tenemos que analizar y todo. No todos los cristianos los leen, pero ahorita que tienen este curso y tienen la oportunidad de leer uno de estos documentos, háganlo. Después es difícil, después están las tareas pastorales, familiares y demás, y no lo hace uno. Lean. Alguno que les llame la atención, cada uno tiene su preferencia, léanlos. Vale la pena, vale la pena. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco por su atención de siempre. Les subiré igual el resumen de esto, como siempre lo hago, un poquito más profundizado. Léanlo también, creo que es de mucho fruto para su vida espiritual y pastoral también. Que estén bien entonces. Muchas gracias, licenciado. Buenas Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Ana, licenciado. Que tengan muy buena tarde, buen provecho también. Muchas gracias, licenciado. Chao. Adiós, profesor, feliz día. Igualmente, que tengan muy feliz día.
Gracias a todos por su aporte también, a Roberto. Solo voy a hacer la clase. Buenas tardes, licenciado. Gracias, feliz tarde. Blogs, sí. Mm.